Yo comenzaría un poco una pequeña exposición sobre el origen de la Unión Europea, ¿no? Recordar un poco por qué surgió la Unión Europea. Hemos de recordar que hubo un montón de guerras en Europa, ¿no? Desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, y es después de la Segunda Guerra Mundial que esos países que habían estado enfrentándose durante tantos años decidieron sentarse y poner las cosas en común y crear la Unión Europea, ¿no? La antigua Comunidad Europea. Esa Comunidad Europea que en definitiva, ¿qué era? Y que es pues un espacio de libertad económica, por supuesto, inicialmente, pero también un espacio de libertad individual, de libertad colectiva. España se incorporó a este proyecto a partir del año 86, después del comienzo de la transición, y también se benefició y se ha beneficiado de ese espacio de libertad económica, porque nuestros productos han podido llegar a todos los confines de Europa libremente, un espacio de libertad para los trabajadores españoles, que ahora, precisamente en época de crisis, podemos disfrutar, a pesar de algunas trabas que están comenzando, y un espacio de libertad pues, para las inversiones, para que España pudiera también desarrollarse. Y a partir del año 91 realmente España creció a unos niveles increíbles, sobre todo gracias a la ayuda de la Unión Europea. Y sobre todo también porque nos ha dado una fuerza y una presencia a nivel internacional que de caso contrario no hubiéramos tenido. Vivimos en un mundo globalizado, está en China, está Rusia, están las grandes potencias, y solamente si formamos parte de esta unión, de la Unión Europea, yo creo que podemos hacer algo en ese contexto de la globalización. España se benefició de muchísimas formas, ¿no? Las grandes infraestructuras, el AVE, las ayudas a la formación de los trabajadores, todo eso que llegaba aquí sin límite, ¿no? Y que de repente, todo eso de repente empieza a cuestionarse, toda esa realidad europea de unidad, de libertad, empieza a cuestionarse gracias o no gracias a la crisis económica. Crisis económica que desde el año 2008 empieza a actuar en toda Europa, pero especialmente en España. En España porque somos los débiles y también porque nosotros habíamos despilfarrado todos esos fondos europeos que han llegado hasta aquí. O sea, el caso de Andalucía es un caso increíble, ¿no? De miles de millones de euros que se supone que son para la formación de trabajadores y que deben estar ahora en paraísos fiscales, ¿no? Dinero europeo, dinero nuestro y de los contribuyentes europeos para nuestro desarrollo. En fin, todas estas grandes infraestructuras también han dado lugar a comisiones, han dado lugar a los llamados sueldos y sobres. ¿Y cuál ha sido la reacción de nuestro gobierno? Pues echar la culpa a Alemania, ¿no? Y esto encima ha calado en la población, que el culpable de nuestra situación encima era Alemania. ¿Y Alemania qué había hecho? Alemania había venido a ayudarnos y a rescatarnos, ¿eh? Porque los culpables de nuestra crisis somos nosotros, es decir, bueno, no nosotros concretamente, UPyD, pero sí el gobierno español y toda esa clase política que se había aprovechado de mala manera de toda esa ayuda europea que venía para aumentar nuestro nivel de vida y nuestro grado de desarrollo. Por tanto, hemos tenido unos gobiernos irresponsables que no solamente son culpables de la crisis económica, sino que también son culpables de la idea que ahora mismo está calando en gran parte de la ciudadanía sobre lo que es la Unión Europea y todo lo que nos ha aportado y lo que nos tiene que seguir aportando. O sea, la solución de los problemas de España están en Europa. No están en otros lugares del mundo, ni siquiera tampoco aquí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo globalizado. Un mundo en el cual las mercancías tienen que estar protegidas, tienen que poder moverse a nivel internacional a cualquier lugar del mundo, las empresas españolas tienen que movilizarse, nosotros tenemos que protegernos como consumidores. La protección del medio ambiente aquí en España, ¿cómo llega? Pues llega por unas directivas de la Unión Europea, no llega porque el gobierno de turno decidiera proteger determinados ecosistemas. Eso no fue así, eso fue una obligación que venía de Bruselas. Bien, pues todo eso empieza a cuestionarse e incluso se llega a decir que los recortes sociales son consecuencia también de la política de la señora Merkel, ¿no? De Angela Merkel, cuando son unas decisiones que toma el gobierno español, el anterior y el actual, para responder de ese rescate
que es un rescate financiero importantísimo y que va dirigido a las cajas de ahorro que habían sido manejadas por estos dos partidos políticos, el Partido Socialista y el Partido Popular, y también por los sindicatos mayoritarios. Es decir, que ese rescate que se supone que tenía que venir a España para salvarnos o para recuperar el nivel económico y para recuperar el nivel de crecimiento en España, va únicamente al sector financiero. Y claro, estos grandes prestamistas, que son los alemanes, pues evidentemente quieren su dinero que se devuelva, porque es lo que están haciendo, exigen una serie de condiciones. Pero esas condiciones son negociadas por el gobierno y son aceptadas por el gobierno. No son exigencias de Alemania, porque Alemania no puede exigir en qué recortamos nosotros. Es el gobierno el que negocia y el que decide en qué se recorta, porque es su país y es su territorio donde va a aplicar esas medidas. ¿Y qué es lo que hemos visto aquí en el caso de España? Pues que en lugar de hacer una reforma de la administración, recortar aquello que realmente nos sobra, pues han ido a por lo más fácil, que son los recortes sociales que todos estamos viviendo, los recortes en sanidad, los recortes en temas sociales, en educación y un cuestionamiento de la solidaridad, porque Europa y España también se basan en el principio de solidaridad. Si ya extrapolamos este sentimiento en España, pues imaginaos a nivel europeo. También hay un cuestionamiento de la Unión Europea y el renacimiento de los espíritus nacionalistas. El deseo en muchos países de restablecer las fronteras, de los controles cuando pasas de un país a otro, el fin de la libertad de circulación de los trabajadores, incluso en Alemania están queriendo restablecer estos controles, en Bélgica. Es decir, la propia idea de la Unión Europea también está siendo cuestionada por una serie de intereses. Pero tenemos, yo creo, que ir más allá de la realidad de la crisis económica, porque la crisis económica es algo coyuntural, que también tiene que ver con los ciclos económicos y esperemos que se pase, ¿no? Y hay que ir también a lo que han constituido y lo que son las instituciones comunitarias. Yo, que soy profesor y tengo que hablar sobre las instituciones comunitarias, me doy cuenta del desconocimiento absoluto que existe en España sobre lo que es la Comisión, lo que es el Parlamento Europeo, que es el Consejo, que es una directiva. Y es muy difícil de explicar. Y es muy difícil de explicar porque son a veces inexplicables. Es tal el grado de complejidad, es tal el grado de opacidad en la que se mueven estas instituciones, no porque los padres de Europa hubieran querido que fueran así, sino porque los partidos que han dirigido Europa desde hace ya mucho tiempo han buscado que estas instituciones europeas fueran también opacas, que todo se decidiera a puerta cerrada, con un alto grado de secretismo, y que al final solamente supiéramos las consecuencias. Porque claro, cuando estamos hablando de lo que se ha negociado, por ejemplo, con el tema del rescate en España, las consecuencias las hemos sabido después, no hemos sabido nada de lo que ha discutido Rajoy, ni lo que ha discutido nadie en esas condiciones de presión. Entonces, desde mi punto de vista y como ciudadano, yo pienso que realmente ha habido una voluntad por parte de estos partidos, o por lo menos una negligencia a la hora de que el ciudadano se enterase bien de cómo funciona Europa, cuando más del 60% de nuestra actividad diaria está regida por normativa europea. Y solamente tenemos que recordar, lo recordábamos hace unas semanas, el tema de los pilotos, del tema de los controladores aéreos. Es decir, ha habido un olvido de los ciudadanos, ha habido un olvido de la necesidad de dar cuentas a los ciudadanos, no solamente en España, sino también a nivel europeo. Y ahí tenemos la consecuencia, pues, de desapego. O sea, hoy precisamente, pues hoy he ido a comer a casa de mi madre y mi madre me ha dicho que Europa no le interesa nada. Me ha dado muchísima pena, evidentemente. ¿Pero por qué? Si es que ella no conoce nada de Europa. ¿Qué sabe lo que hace Europa por ella? No lo sabe, nadie lo sabe, ¿no? ¿Y quién es culpable de todo esto? Pues son los gobiernos que, primero, no han reconocido la necesidad y, segundo, en los programas de estudio nadie sabe de esto, ¿eh? Y también porque les ha interesado. ¿Por qué? Porque cuando uno, y Maite espero que lo vaya a conocer, cuando uno estudia el tema del Parlamento Europeo, por ejemplo, y la actividad que desarrollan allí los grupos de presión, los lobbies, las grandes multinacionales que tienen unas oficinas impresionantes en Bruselas, cuyo único fin es visitar europarlamentarios para influir en sus decisiones.
de eso no llega nada a España, pero es que no llega a España y no llega a ningún lugar de Europa. Entonces, nosotros tenemos que sacar eso a la luz, tenemos que hacer todo eso transparente. Y eso es fundamental, no solamente para nosotros como españoles, sino también para todos los europeos, porque lo que estamos cuestionando es la Unión Europea. Y la Unión Europea es lo que nos ha traído prosperidad y nos ha traído libertad. Y es una cosa que no podemos olvidar, porque si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Los grupos antisistema, el caos o el bipartidismo, que es el culpable de todo esto? Entonces, yo creo que ahí está nuestra lucha, ¿no? Primero, el mostrar esta realidad, ¿no? Este cuestionamiento que nos está llevando a ir a incluso decir que la democracia representativa no nos vale ya, o que los derechos humanos no nos sirven, o que vuelvan las fronteras, ¿no? Yo creo que tenemos unos logros que tenemos que defender, pero tenemos que defenderlos con el propio sistema, porque a ellos les gustaría, y me estoy refiriendo al bipartidismo, que nosotros cuestionáramos el sistema, pero nosotros no debemos cuestionar el sistema porque es nuestra mayor baza. Son ellos los que quieren destruir en el fondo el sistema, porque quieren mantener solamente su imagen, la imagen de un sistema perfecto que no es realidad, que está profundamente deteriorado por dentro, está podrido.